Bueno, otro domingo más en este exilio al pie de la emisora cultural Universidad de Antioquia, y empezamos como siempre con la frase: nadie sabrá nunca lo que soy, nadie me lo irá a decir, incluso si lo digo, no lo diré, no podré, solo tengo el lenguaje de ellos para mí mismo, para no haber vivido en vano y además para poder callarme, si esto es lo que da derecho al silencio. Estamos invitando a los asiduos al programa porque dentro de 15 días, el viernes 30 de mayo, vamos a presentar el Festival Alternativo de Poesía en el tercero en Copacabana, en la Biblioteca de la Vida. Los invitados son Víctor Bustamante, Fernando García, Silvana Mejía, Elena Restrepo, Raúl Jaime Gaviria y el poeta peruano Carlos Alfonso Rodríguez. Por tal efecto, hoy queremos presentar al poeta peruano Carlos Alfonso Rodríguez, quien ha estado con nosotros por estos años en Medellín, en su exilio peruano. Medellín, él ya es un ciudadano, un caballero colombiano peruano, y queremos hacer una entrevista y una lectura de poemas con él para que nos empiece contándonos, Carlos Alfonso, qué ha sido para ti el Festival Alternativo de Poesía, porque tú fuiste uno de los fundadores de ese festival. ¿Qué ha significado para ti ese festival? Bueno, el Festival Alternativo de Poesía es un entusiasmo que nos permite mostrar nuestros textos y, entre otras cosas, protestar por las manipulaciones que se ejercen de otros eventos similares. Este Festival Alternativo de Poesía de Medellín es una apertura para que poetas de la ciudad, poetas del país y de otras ciudades y del continente encuentren una oportunidad de exponer sus poemas sin ningún otro requisito que su obra literaria y poética, porque aquí no somos jueces de la poesía, no somos doctores ni gramáticos, sino simplemente enamorados de las palabras y de la comunicación. Bueno, tú has hecho una gran biografía de 400 páginas sobre César Vallejo. ¿Qué significa, en pocas palabras, para ti la presencia de ese poeta latinoamericano César Vallejo? César Vallejo para mí es un poeta que lo llevo en el corazón, como llevo en el corazón a muchos grandes poetas como Walt Whitman y Porfirio Barbajacoa. La biografía de César Vallejo la tengo ahí terminada a espera de un editor, porque si no aparece un editor, yo no voy a sacar ese libro, porque yo creo que César Vallejo tiene un espacio tan importante en la literatura continental y universal que no solamente merece un editor, sino muchos editores. Sí. Y ahora puedo empezar con el poema. Vas a empezar con el poema que a todos nos hace llorar, el del Día de la Madre, el de tu madre. Bueno. El nombre que tú le tenías a ese poema, ¿cómo era? Bueno, el nombre inicial es El lenguaje del amor silencioso. Bueno, con eso empezamos y es el primer poema que encabeza este libro de poemas que se llama Un puerto en el paraíso, motivos para cantar y otras breves historias, que son canciones, son poemas sencillos, que son en realidad el retrato de un poeta adolescente. La mayoría de estos poemas los escribí a los 18, a los 19, a los 20 años, y quise mostrarlo porque en realidad eso es lo que he construido en esa época y creo que tiene un valor. Este librito de poemas no le gusta a los doctores,
no le gusta a los dramáticos, no le gusta a los representantes de la alta poesía, pero le gusta al público y por eso es que ya va a la tercera edición, y eso en realidad es lo que me interesa y me importa. El resto, vayan a tomar tinto a otra parte. Ahora le voy a leer el poema El lenguaje del amor silencioso. Dice así: tuve que pararme frente a mis 20 años para encontrarme con toda la avenida de mi vida y ver un solo ser siempre a mi lado, mi madre. Ella no tiene cabellos dorados, ni ha leído libros de sabios para enseñarme lo que hasta hoy no he aprendido aún, con toda ciencia, consecuencia y valor. El amor silencioso, dador y callado. Engañado he buscado en las calles, días y años, aquello que el humano siempre edificó, la ternura, la sabiduría, el ejemplo y el amor, y sin darme cuenta todo eso me lo prodigó ella, con pureza profunda e instinto muy nato. El amor silencioso, dador y callado. Tenía que pararme en esta esquina de los versos y ver esas risas, esas glorias, los llantos y cuidados que su vocación generosa en vida me entregó. Ahora en el balcón del tiempo estoy sonrojado. ¿Cómo no sentirme una larga noche avergonzado? Llegar a los 20 años para comprender que lo sencillo, lo simple y lo divino lo había descuidado. El amor silencioso, dador y callado. Yo que pude entender el lenguaje de los sabios, yo que penetré un día nocturno a la rutina de bardos, yo que le he cantado al amor, a la flor y a los labios, me olvidé del amor silencioso, dador y callado. Ese es el poema, El lenguaje del amor silencioso. Le voy a preguntar al peruano, ¿cómo es de difícil escribir un poema a la madre? Todo el mundo le escribe poema al padre, porque es muy difícil que uno no caiga en el sentimentalismo ridículo cuando le escribe a la mamá. Vamos a hablar de la mamá en la realidad, esos seres ridículos. Vos mismo me has dicho que vos le lees el poema a su mamá y tu mamá dice, no me moleste con esas cosas, hablemos del patrón del mal, de Rambo y las telenovelas. de Chucky, el muñeco diabólico. Ella no entiende esa teoría. Bueno, es que los versos y los poemas ya le gusta a muy poca gente, pero nosotros que somos personas, hombres y seres humanos que nos apasiona esto, seguimos con este arte viejo que nunca fue importante. En la época de los griegos tampoco fue importante. La poesía se estudiaba como un apéndice de la música. O sea, en realidad la poesía nunca ha sido importante, y por eso es que se extraña que existan eventos como el evento oficial que uno conoce en la ciudad de Medellín, porque la verdad es que no han aparecido estos últimos años excelentes poetas ni en Medellín, ni en Colombia, ni en América. Sin embargo, ese tipo de actos, de eventos, ha servido para ocultar poetas, como por ejemplo Ricardo León Peña Villa, para ocultar novelas, como Amábamos tanto la revolución, etcétera, etcétera, etcétera. Olvidar a poetas como Flores Berrío, por ejemplo, ¿no? En otros lugares se sentirían orgullosos de que ese poeta cumpla 90 años. Sin embargo, olvidado en las calles de la ciudad. Raúl Jaime Gaviria es un poeta que merece más difusión. Bueno, y él también tiene que hacer más difusión también. Vamos a hablar ahora de, tú tienes también un libro inédito con los cuentos que... El libro inédito se llama Canciones de Barrio en el cielo de nuestras vidas. Ese es el ¿por qué no lee como el poema que más te guste de aquí? Pero yo quiero seguir compartiendo versos de este libro, Un puerto
en el paraíso, que no les gusta a los doctores, porque ya sabemos que a los doctores les gusta otra cosa. Bien, nuevos versos para ella. Hoy escribo estos nuevos versos a mi amada para curar las heridas que deja su ausencia y disipar un breve canto esta distancia en el frío invierno de un hombre enamorado. Los escribo en un pueblo remoto y lejano, los celebro frente al mar y frente al cielo, pero cada vez más cerca a su buen corazón y el alma en cada jornada más unida a ella. Estos nuevos versos sencillos los escribo ahora para que los lea como una carta mañana y comprenda que entre ella y yo, entre los dos, hay un lazo más fuerte a cualquier emoción. El recuerdo mueve en la base de mi memoria mucho más razones que el instante y el momento, porque oímos la voz de la eternidad y el tiempo, recorriendo juntos el mismo solitario camino. Fluye este canto en una hora grave de mi vida, para no olvidar el brillo de sus ojos claros en el que intento retratar humana inspiración, perpetuando versos al más sublime sentimiento. Bueno, Elena Restrepo también nos va a acompañar ese día en el Festival Alternativo de Poesía, que va a haber representación de dos mujeres, hacia Elena Restrepo y Silvana Mejía. Es un poema también para enamorados, y que dice así: usted me gusta porque sabe establecer normas y reglas desde un principio, porque no se pone máscaras ni caretas para expresar sus propios pensamientos. Usted me gusta, sinceramente, por la miel de sus labios brotando sobre mi boca, porque hace posible el contacto nuestro como se acerca pronto el aire y el fuego. Involúquenme, por favor, en todos sus sueños. Hágame socio de sus juegos y aventuras. Déjeme el placer inmenso de soñar con usted. Sé que muchas veces estaremos lejos, o por las distancias, o por los caminos, o por las inevitables circunstancias del destino, pero también sé que estaremos unidos y enlazados por los hilos invisibles del afecto. Usted me gusta, y porque usted me gusta, no temo a las exigencias, ni a las amenazas, ni a los enemigos que saldrán a buscarnos, porque a ellos su infelicidad no les basta. Usted me gusta, está claro, y salgo a buscarlo. Muy bien. Ahora nos vas a contar de tu nuevo libro, un libro que estás preparando de poemas. Es un libro que trae 42 poemas. El libro se llama Canciones de Barrio. Ese es el título. Y el subtítulo es En el cielo de nuestras vidas. De aquí le voy a leer el poema Abraham Valdelomar. Dice así. Abraham Valdelomar es un poeta que nació en Ica, una ciudad que está a 5 horas de Lima. Es una ciudad agrícola, una ciudad muy rica, y ahí nació rica agrícolamente. Y ahí nació Abraham Valdelomar. A los 5 años se fue a otro pueblo que se llama Chincha, y a los 11 años llega a Lima. Casi todo esto lo cuenta el poema. Dice así: Abraham Valdelomar ha vuelto a Lima. Abraham Valdelomar ha vuelto a las calles de Lima, en donde anduvo desde los 11 años de edad, cuando fue matriculado en el colegio Guadalupe, que entonces se hallaba entre las avenidas Abancay y Colmena. Valdelomar sube por el jirón de la Unión paso a paso, baja por el jirón Lampa y Contumazá a pie, husmea la ciudad, sonríe a los niños, entra al viejo mercado central, atraviesa la calle Capón y el antiguo barrio chino. Ha muerto un día abruptamente, a los 31 años, y lo recuerda perfectamente como si hubiese sido ayer. Por eso vaga en las calles, avenidas, jirones, parques y plazas. Ha llegado a la puerta del viejo diario La Prensa, que ahora es un centro comercial y galería de bisuterías. Ya no es esa casona colonial con escaleras de madera, llena de máquinas, teletipos, imprentas.
obreros y periodistas en cuyo umbral mataron a balazos a Leonida Yerovi. Ha subido al Palais Concert en busca de la bella época para reencontrarse con sus viejos y nuevos amigos, Alfredo González Prada, Félix del Valle, Pablo Abril de Vivero, Alberto Ulloa Sotomayor, César Falcón, Federico More, Percy Hickson, a veces Alberto Hidalgo y otras veces Luis Alberto Sánchez, siempre con Mariátegui, siempre con José Carlos. Vuelve al Parque Neptuno, al Parque de la Exposición, al Parque de la Reserva, al Paseo Colón, el Paseo de la República. No ha dejado nunca el opio, ni el tabaco, ni el alcohol. Ha recorrido nuevamente las calles de los barrios altos, ha admirado la belleza de sus vetustas y lóbregas casas, ha entrado a las carrozas, a la Huerta Perdida, a la Quinta Jeren, a la Casa Baselli, ha pasado por la Piedra del Diablo. Una espesa neblina corre por cada una de sus esquinas, en el barrio de Felipe Pinglo Alba y en el de Pablo Casas Padilla. Célebres trovadores que dieron miles de serenatas embriagados de música, poesía y canción popular. Es invierno en la ciudad y Valdelomar camina abrigado. Ha visitado la vieja casa del Jirón Caravalla, 1159, en donde vivió por muchísimos años con sus hermanos y padres, hasta el día en que murió violentamente en Ayacucho. Ha publicado el 13 de noviembre de 1913 El Caballero Carmelo por primera vez en el periódico La Nación de Lima. No quiere ir a Ica porque en esa ciudad lo han olvidado completamente, pero allí nació y vivió hasta los 4 años de edad, cuando la familia decide trasladarse a Pisco, después a la capital. Fue narrador, ensayista, periodista, poeta, humorista, dibujante. Abraham Valdelomar ha recorrido las calles de Lima, ha recogido uno a uno todos y cada uno de sus pasos y caminos y ha regresado al viejo cementerio presbítero maestro, en donde al fin descansará eternamente en paz por siempre. Conocimos una peruana que tuvo que ver algo con Gonzalo Arango, hasta novia pudo decir. Es una poeta peruana que se llama Raquel Podrosa. ¿Qué piensa de eso? Chilena, Gustavo. Pero vivió en Perú. Eso es verdad, o sea, ella nació en Chile, Pero vivió en Perú. en Tocans, no recuerdo. Pero vivió toda la vida en Perú. Ella a los 20 nace, pero hay que anotar que ella nace en un pueblo fronterizo al Perú. Y entonces ella, a los 20 años, se va a estudiar a Lima. En Lima estudia, se casa, tuvo un hijo y se quedó a vivir hasta el día de su muerte, que ocurrió el 2011, si no mal recuerdo. Entonces, ese es uno de los mitos nadaístas, porque fue amiga en especial de Gonzalo Arango, en especial. Sin embargo, Jaime Jaramillo Escobar fue el que me la mentaba muchas veces cuando yo en realidad la ignoraba, hasta que la fui descubriendo a través de unas cartas que ella tenía con el grupo nadaísta. Y entonces, hace como 2, 3 o 4 años, fui expresamente a buscar un lugar donde encontrarla, y ella vivía precisamente en el distrito de Lince, que es donde yo prácticamente he nacido. Digo prácticamente he nacido porque yo en realidad nací en la maternidad de Lima, en los barrios altos. Y Lince es como decir Prado Centro. ¿Y entonces lograste hablar con ella? Logré hablar con ella y fue muy afectuosa, muy especial. Recuerdo que ese contacto fue en San Pedro de Chocó, un distrito
de la ciudad de Trujillo, o un distrito del departamento de La Libertad, cuya capital es Trujillo. Después ya nos encontramos en su casa 2 o 3 veces consecutivas. Y yo francamente pensé que iba a vivir más tiempo, pensé que iba a disfrutar más de esa amistad. En aquella conversación me dijo que tenía y guardaba muchas cartas de Gonzalo Arán. Entonces ese es el recuerdo que tengo de Raquel Jodorowsky. ¿Cuándo te diste cuenta que eras poeta? O sea, ¿en qué momento te apropias ya de ese rol? Dale. Muy buena intervención. Bueno, yo me declaro poeta cuando mando este poema a un concurso de poesía que se hizo en el barrio. Luego lo hizo la iglesia, lo hicieron la acción comunal, por el Día de la Madre. Entonces yo mando ese poema y se llamaba Mi Madre, Mi Vida. Después mando ese poema y gana, y el jurado fueron poetas, eran personas de barrio. algunas personas estaban comprometidas con la poesía. Una de ellas pertenecía a la Asociación Nacional de Escritores y Artistas, que fue la primera vez que yo escuché pues, que existía una institución que se llamaba Asociación Nacional de Escritores y Artistas, que quedaba en la misma ciudad y que lógicamente era poeta. Y yo dije, al ocurrirme todo eso, yo dije, bueno, de ahí puedo aprender, porque son escritores, puedo aprender algo. Y entonces, este es el poema que yo me declaró como poeta. Por un lado, yo asumía la responsabilidad y por otro lado, ese jurado de barrio, pero también no neófito, me hizo pues tomar más en serio esto. Y yo decido ir ahí. Es importante esa pregunta y es muy periodística y así lo entiendo. Y yo voy a la Asociación Nacional de Escritores y Artistas, que es una institución que ya tenía larga data, desde el año 38, que había sido fundada por el poeta José Gálvez, que es una eminencia literaria y periodística, y que hay la versión, o al menos yo la escuché, y por eso que siempre la repito, que César Vallejo le pedía que se organizara una asociación de escritores para defender los derechos de los escritores, mientras que Vallejo estaba en Francia y José Gálvez estaba en Lima. Y esa institución, pues, era una institución muy seria, y sobre todo cuando yo llegué, porque ahí estaba afiliado Julio Ramón Ribeiro, Alejandro Romualdo, Mario Vargas Llosa, estaban todos los másteres de la literatura de ese tiempo, y yo visité y conocí ya esa institución en sus últimos años, en sus últimas épocas, porque con la arremetida pues, de la violencia en los años 80, esa institución se cerró y eso uno aparentemente cree que es algo casual, ¿no? Es una organización fascistoide que está siempre detrás de todo eso. Y este es el poema, y este es un poema que yo lo tuve guardado mucho tiempo, hasta que me animé a lanzarlo pues, al público. Ya lo leí. Yo quiero además preguntar. Un excelente poeta que ahora trabaja en la Biblioteca Nacional y que, como es un poeta rebelde, lo han llevado a la zona de bibliotecarios rebeldes. ¿Qué otro poeta? ¿Qué te gusta? Muse Carrasco. Muse Carrasco es un poeta que nació en el Callao, pero se
levantó en una ciudad que se llama Sullana, que es fronteriza con Ecuador, y ahí vive este poeta de apellido Carrasco Musa. Él tiene un libro que se llama Cinematografía de una adolescencia. ¿Por qué? ¿Por qué lo comparto y lo traigo a la memoria? Porque ese libro, Cinematografía de una adolescencia, es un libro hermoso y es un libro que a mí me inspiró este libro que he organizado, que se llama Canciones de Barrio. La diferencia es que él hace unos poemas en una región rural y yo he reunido estos cantos pero en una zona urbana. Bueno, te voy a preguntar por el presidente Gonzalo. Ya, el poeta peruano Carlos Alfonso Rodríguez, que hicimos esta entrevista hoy, pues terminamos el programa con la frase que nos ha acompañado todos estos años, que es: nadie sabrá nunca lo que soy, nadie me lo irá a decir, incluso si lo digo, no lo diré, no podré, solo tengo el lenguaje de ellos para mí mismo, para no haber vivido en vano y además para poder callarme, si eso es lo que da derecho al silencio.